muy buenas a todos. Es un placer tenerlos aquí de vuelta por el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a dar terminación a esta clase de Fisiología Gastrointestinal, ya teniendo el último tema correspondiente para esta clase, que es la motilidad intestinal. Así que sin más dilación vamos a empezar. A lo largo de todas las clases de Fisiología Gastro, bueno, de todas las partes de esta primera clase de Fisiología, primera y única, realmente, no tendremos más parte de Fisiología Gastrointestinal. Pero el punto es que a lo largo de todas las partes de esta clase hemos visto que se ha mencionado mucho de que el sistema digestivo va a tener dos capas de músculo. Vamos a tener, bueno, realmente tres, pero que vayan a contribuir como tal a la motilidad ya a nivel más macroscópico, por así decirlo. Hay dos. Tenemos una capa circular interna y una capa longitudinal externa, ambas siendo inervadas por el plexo de Auerbach o Auerbach, como quieran mencionar. El punto es que estas capas musculares van a permitir o dar lugar a la motilidad intestinal, que son los procesos que van a permitir que el bolo alimenticio, el quimo o kilo, como dependiendo del área que estemos hablando, ¿verdad? Este pueda pasar a través de todas las partes del sistema digestivo hasta llegar hasta el ano, para obviamente ya empezar el flujo de la defecación. Entonces todos estos van a estar vistos principalmente gracias al sistema propio la redundancia, el sistema digestivo, que es el sistema nervioso entérico, gracias a unas células especializadas llamadas células de Cajal, que van a servir como una especie de marcapasos para guiar las despolarizaciones necesarias para que ocurra la motilidad intestinal, porque tiene una entrada lenta de calcio, los cuales generan ondas lentas, que no tienen ese nombre, y estas ondas lentas pueden generar unos potenciales en espiga cuando se supera un umbral específico de energía. Entonces, sin más dilación, otros reflejos también, que antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a tener otros reflejos que pueden ser nerviosos el propio sistema nervioso central. Vamos a tener un efecto parácrino y también hormonas gastrointestinales pueden fomentar lo que viene siendo esta motilidad intestinal, por ejemplo, la motilina. Pero todo esto lo veremos más adelante. El primer movimiento, y diría que es el más importante, porque es el que va a permitir el avance del bolo alimenticio, bien dicho, es el movimiento de peristalsis. Son movimientos en los cuales la capa circular del músculo liso se contrae y la que es más proximal, por así decirlo, la que estaría, pues, si tenemos el bolo alimenticio, la que está posterior al bolo alimenticio se contrae y la que está anterior al bolo alimenticio se relaja. Y entonces eso permite que avance y ahí va avanzando el bolo alimenticio. Puse esta imagen de estos heladitos de funda, aquí en mi país les conocen como esquimay. Bueno, conocían, porque ya eso no lo venden, pero ajá, esos heladitos. El punto es que esos helados tienen, obviamente para uno sacarlo, uno lo empuja desde atrás y el helado va subiendo. Asimismo el movimiento peristalsis en dirección orocaudal. Pero el punto es que así es que ocurre. Se va empujando y la parte posterior se va empujando y la anterior se va relajando. Y eso permite el avance del bolo alimenticio. Las velocidades a las que puede ir va entre 2 a 25 centímetros por segundo. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de contracciones que ocurre por minuto depende de la zona del sistema digestivo en lo que encontremos. Encontraremos zonas con mayor motilidad y zonas con menos motilidad en cuanto a frecuencia, ¿verdad? Aquí podemos ver de una manera más ilustrativa lo que quiero decirle. Fíjense como aquí, déjame ponerles el puntero. Fíjense como aquí tenemos una constricción a nivel de la capa circular, tenemos una relajación en la zona más distal y eso permite que haya un avance del bolo alimenticio. Como ya dije, principalmente esto va a ser gracias a las células de Cajal, pertenecientes al sistema nervioso entérico. No obstante, también eso puede ocurrir gracias a la inervación autonómica del sistema nervioso autónomo, básicamente. Pero es más por estas células de Cajal que esto ocurre realmente. Vamos a tener otro tipo de movimiento que viene siendo el movimiento de segmentación y mezcla, que es muy importante también. No voy a quitar la importancia porque realmente la tiene. Y este movimiento, como dice su nombre, lo que va a permitir es mezclar y segmentar los alimentos. ¿Por qué este es importante? Es muy importante, dado que muchos tenemos una mala costumbre de no masticar suficiente los alimentos. Si los alimentos no fueran correctamente segmentados y mezclados, después de nosotros tragarlos sin haberlos masticado de una forma correcta, esto podría generar daño tisular porque podría dañar
diversas zonas del tubo digestivo, o incluso no podría pasar de una manera eficiente. Entonces, podríamos tener alguna que otra complicación. Estos movimientos son importantes entonces porque van a segmentar la comida, el bolo alimenticio. Van a hacerse contracciones eh, rítmicas, ¿verdad? Que contraen tanto posterior como anteriormente la zona del bolo alimenticio. ¿Esto qué hace? Por ejemplo, si viene un movimiento de peristalsis que está empujando el bolo alimenticio de izquierda a derecha, supongamos, y esta contracción que viene de la peristalsis hace que avance, pero justamente delante del bolo aparece otra. ¿Qué va a hacer el bolo alimenticio? Va a chocar contra esa contracción y va entonces a hacer este tipo de giros que vemos aquí. Entonces esas contracciones se mantienen y se mantienen para romper ese bolo alimenticio y segmentar, o sea, que sería segmentarlo y también mezclarlo. A nivel del estómago ocurre mucho porque cuando el esfínter pilórico no está abierto, está totalmente contraído y el estómago sigue contrayendo, cuando el estómago empuja el alimento, en este caso ya lo que viene a convertirse el quimo, o vamos a seguirle llamando bolo porque aquí todavía se está mezclando para volverse el quimo, ¿verdad? Lo empuja y choca contra el esfínter pilórico, no logran pasar estos alimentos y entonces se devuelven y crean una mezcla. Y ahí así es que se forma el quimo, mediante esta mezcla que se va creando. Por eso es muy importante esto. Todo eso se da gracias a este ritmo eléctrico básico que es dado por esas células especializadas conocidas como células de Cajal. Normalmente las fluctuaciones rítmicas espontáneas en el potencial de membrana van entre menos 65 a menos 45 milivoltios, exceptuando el esófago y el estómago proximal. Es importante saber eso. Vamos a tener entonces el factor despolarizante, que como ya le dije es una entrada constante de calcio, una entrada lenta constante de calcio, y una repolarización que es por el potasio, dada por el potasio. Aquí podemos ver lo que les mencionaba, que esta frecuencia, cuando hablamos de frecuencia, asimismo estamos hablando de las contracciones, porque el ritmo eléctrico básico va a estar dado por esas ondas lentas, pero entonces esas ondas lentas dan lo que van a dar lugar a las ondas en espiga, que son ondas que en una onda lenta, justamente vamos a ver que en un momento sube un potencial de acción rápido, que ahí es cuando se está ocurriendo la contracción a nivel gastrointestinal. ¿Qué pasa? Mientras más ondas en espigas tengamos, más fuerte van a ser esas contracciones. Porque esto ocurre similar a lo que ocurre en el músculo cardíaco, que si se despolariza una célula, todas las siguientes van a despolarizarse, como si fueran vecinas. Todas van a replicar lo que hace la otra. Entonces se van a despolarizar en conjunto. Por ende, mientras más potenciales en espigas haya, mayor o más potente va a ser esa contracción que se presentará a nivel gastrointestinal. En esto que se apoyan muchos de los laxantes que estimulan esta motilidad intestinal, haciendo que haya más potenciales en espiga, haciendo que hayan contracciones gastrointestinales más y más fuertes, y por eso las personas que llegan a consumir un laxante, pues ya no pueden aguantarse para ir al baño, porque están teniendo unas contracciones tan agresivas que no pueden resistir o sea, no pueden resistir el efecto de ir al baño, básicamente. Aquí podemos ver lo que les mencionaba, estos son los potenciales en espiga que les menciono. Entonces, estas son las ondas lentas. Cuando se llega a un umbral eléctrico específico, se despolariza y se crea este potencial en espiga que se ve aquí. Luego tenemos lo que viene siendo el complejo motor migratorio, que viene siendo que entre comidas ese periodo de tiempo en el cual está activa la motilidad intestinal. También la motilina es la que se ve influenciado esto, porque la motilina, si se recuerdan cuando la mencioné en un video pasado, esa es la responsable de que en momentos entre comidas nos suena el estómago y pensamos que tenemos hambre, ya lo asociamos con eso, ¿ok? No es del todo falso, porque ocurre entre comidas, es lógico. Entonces este complejo motor migratorio va a estar dado por tres fases. Una fase de reposo, que es una fase que está totalmente inactiva la motilidad, realmente no hay motilidad como tal. Luego una fase de actividad eléctrica mecánica irregular, que más que irregular me gustaría llamarle escasa o débil, porque ahí se empiezan a tener esos potenciales en espiga, esas ondas lentas, esos potenciales en espiga, pero se tienen de una manera más baja, no llegan a realizar una contracción como tal eficiente. Y luego una actividad regular, que ahí sí tenemos los potenciales en espiga como es, para realizar contracciones rítmicas correctamente. ¿Qué pasa? Este complejo motor migratorio tiene el fin de básicamente limpiar el tracto gastrointestinal, eliminando cualquier resto de comida, bacterias, etcétera, etcétera, etcétera.
Aquí podemos ver las distintas fases, es la fase 1, que es la inactiva, como ya les mencioné, la fase 2, que es la irregular. Fíjense esos potenciales, cómo están ahí. Por eso prefiero más bien decir que es de baja actividad, y a la fase 3, que ya esos potenciales ya potentes, básicamente. Muchas bibliografías dicen que hay una cuarta fase, que es la fase en la cual se pasa entre la fase 3 a la fase 1, que es que de la fase 3, que tenemos mucha actividad, se va reduciendo parcialmente la actividad hasta estar otra vez en la fase 1, que es de inactividad. Pero en esencia lo que tienen que saber es esto. Y esto para cuando hay una comida. Por eso es un mecanismo que ocurre entre comidas, si se fijan. Vamos a tener diversos patrones de motilidad específicos, empezando aquí ya en lo que es la boca y el esófago, teniendo la masticación y la deglución, que aunque el deglutir sea un proceso voluntario, hay reflejos que ocurren cuando deglutimos que no son voluntarios como tal. Nosotros no pensamos que debemos cerrar la glotis para tragar. Eso ocurre solo cuando deglutimos. Es algo fisiológico que ocurre con el fin de no obstruir las vías respiratorias, porque si se fijan, tanto a nivel embriológico como ya anatómicamente hablando, después de haber nacido, existe una relación muy estrecha entre el sistema respiratorio y gastrointestinal. Sin embargo, pues hay estructuras que lo separan, porque sería fatal que algún cuerpo sólido como tal entrara al tracto gastro, a la tráquea, que sería lo primero que nos encontraríamos de la región respiratoria. Por eso la glotis se debe cerrar cuando deglutimos, para evitar que cualquier cuerpo sólido, que a través de la faringe, que es el órgano o la zona que está conectando estos dos sistemas, el respiratorio y el gastrointestinal, pues cuando se cierra la glotis, se cierra la entrada hacia la vía por la que pasa el aire para los pulmones, es decir, que llega hacia la tráquea. Y solamente deja abierto el camino por el cual deben seguir los alimentos, que es el esófago. Fíjense que cuando deglutimos, en esta imagen se ve, deglutimos, la glotis se cierra. Fíjense aquí cómo se cerró. Entonces ya el camino hacia la tráquea se ve totalmente clausurado. Entonces el bolo alimenticio no le queda más que pasar hacia el esófago. Eso es muy importante y pasa de manera involuntaria. Nosotros podemos controlar a voluntad lo que viene siendo el tragar, el deglutir. Pero ese cierre de la glotis ocurre automáticamente. Es una forma de la que tiene el cuerpo humano de defenderse frente a que esto pueda ocurrir, de que un cuerpo sólido entre al sistema respiratorio. Luego tenemos a nivel del estómago la relajación receptiva, que es básicamente que el estómago distiende sus paredes en presencia de alimentos. A su vez ya se vio que vamos a tener múltiples reflejos o reacciones cuando hay distensión de esas paredes del estómago. Pues vamos a producir más ácido, más moco, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que ya se mencionó en videos pasados. La sístole antral, que viene siendo eso que le expliqué, de cómo el estómago se vacía, haciendo esos movimientos peristálticos, haciendo que un movimiento de sístole, que viene siendo esa contracción de ese músculo liso que tiene el estómago, empujando el bolo alimenticio hacia la región pilórica. Entre los movimientos de mezcla que va a tener aquí la comida, es que cuando está contraído el esfínter pilórico y ocurre esa sístole antral, el bolo alimenticio choca contra el esfínter pilórico y es como si chocara con una pared y se devolviera. Y entonces mantiene ese proceso mezclándose. Es como que se mezcla, similar a como por ejemplo, imaginamos un pizzero amasando una masa de pizza, que la golpea, la gira, entonces ocurre algo similar. Esto, el bolo alimenticio choca contra el esfínter pilórico y se regresa. Y choca y se regresa. Y choca y se regresa. Eso es lo que va haciendo hasta que ya tiene las características necesarias y se cumple la condición de que el duodeno pueda albergarlo y se relaja el esfínter pilórico. Bueno, lo que vamos a ver en esta gráfica básicamente viene siendo los diversos estímulos del vómito para dicho reflejo, que pueden ser por vía del centro del vómito del tronco encefálico o por vía del tracto solitario. Esto, pues, como dice su nombre, dando el reflejo del vómito. Ya esto puede ser dado por el nervio glosofaringio, el nervio vago, por diversos estímulos de opioides u hormonas, como por ejemplo puede ocurrir en el embarazo, por diversas sensaciones de vértigo, mareos, etcétera, 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 que van a fomentar y estimular estas dos zonas para llevar a la respuesta del vómito programado. Finalmente no, falta hablar del colon. Tenemos lo que son los movimientos del intestino delgado. Aquí vamos a ver esos mismos movimientos de peristalsis y de mezcla, pero también vamos a tener movimientos de contracciones tónicas. Eso es lo que van a dividir, es un segmento y otro del intestino delgado.
Estas van a ser contracciones prolongadas, así como dice el nombre, contracciones tónicas, que van a aislar un segmento de otro. Eso es lo que va a hacer este tipo de movimientos. Ya en el colon, la motilidad es mucho menor. Realmente aquí no hay mucha, pero tiene una lógica. Y es para tratar de que la superficie del quimo tenga mayor contacto con las paredes del colon. De esta manera para poder absorber calcio y agua y sodio. Esto con el fin de que se pueda obtener las características que se deben tener en ya la materia fecal. Porque cabe destacar que cuando se llega a través de la válvula ileocecal, lo que viene siendo el quimo o kilo, es líquido, es totalmente líquido, porque no se ha reabsorbido nada de agua. Es aquí donde se reabsorbe agua, en el colon, donde se reabsorbe el 90% del fluido. Ya a nivel ya del recto, colon sigmoide, todas estas zonas, aquí es que es donde se genera el deseo de defecar, y esto ocurre cuando hay una presión, que la materia fecal está generando una presión de algunos 18 milímetros de mercurio, y si eso llegase a subir a 55 milímetros de mercurio, ocurre lo mismo que ocurría a nivel de la vejiga urinaria, que se mencionó en la clase de renal. Los esfínteres, tanto internos como externos, se van a relajar y vas a defecar. Ocurre lo mismo. Ya esto por la vía nerviosas aferentes, que van a estar con plena conexión hacia el recto, y las fibras nerviosas parasimpáticas a través de los nervios pélvicos, que van a inervar lo que viene siendo toda la parte del colon y el recto. Ya el nervio motor esquelético pues va a controlar el esfínter externo, que viene siendo lo que podemos controlar para evitar esas ganas de ir al baño. Bueno, sin más dilación, ya acabamos la clase de fisiología gastrointestinal. Entonces espero que le haya gustado mucho y nos vemos en la próxima entrega.